Lo que estás a punto de escuchar no es una historia de milagros ruidosos o apariciones espectaculares. Es el testimonio íntimo de cómo el poder más grande del universo se manifiesta en el silencio más humilde. Esta es la odisea de Ana, una madre que enfrentaba la condena médica más brutal para su hija y cuya última esperanza fue un pequeño fragmento de pan. Prepárate para el shock de un diagnóstico inquebrantable, la desesperación de la ciencia y la demoledora prueba de que el verdadero milagro no siempre se grita, sino que se gesta en el silencio después de comulgar. Soy el padre Daniel, y esta carta, escrita por Ana, me obliga a compartir su verdad, el milagro silencioso que sucedió después de comulgar. Si sientes que tu cuerpo está roto, que tu esperanza se desvanece, o que tu fe es solo una formalidad, quédate, porque al final de este relato te entregaré la fórmula incondicional para transformar tu debilidad más profunda en el canal de la curación más sorprendente. Ana era una mujer cuya vida se había cimentado en la fe y la rutina. Era maestra de escuela primaria en el pequeño pueblo de San Benito, conocida por su dulzura y su inquebrantable devoción. Desde niña, la Eucaristía había sido el centro de su existencia. Cada domingo comulgaba con una piedad que rozaba lo místico, pero su fe, aunque profunda, era también una comodidad. Creía que Dios actuaba en el orden de lo divino, no en la irrupción caótica del milagro en su vida cotidiana. Su única debilidad, su única preocupación, era su hija, Sofía. Sofía, a sus 7 años, era una niña alegre, pero que sufría de una rara enfermedad genética que afectaba su médula ósea. Su cuerpo era frágil, su sistema inmunológico estaba comprometido, y cada resfriado era una amenaza mortal. Los médicos, con sus batas blancas y sus términos científicos, habían sido claros. Señora, Sofía necesita un trasplante de médula ósea urgente. Sin él, su expectativa de vida es muy limitada. Hemos buscado donantes compatibles en todo el mundo, pero no hay ninguno. El diagnóstico no solo destruyó el futuro de Sofía, sino que detonó la guerra silenciosa de Ana con Dios. Durante meses, Ana luchó con una desesperación que la consumía por dentro. Sus oraciones no eran súplicas, sino preguntas sin respuesta, exigencias a un Dios que parecía haberse olvidado de su promesa de amor. Iba a misa cada día, comulgaba, pero el cuerpo de Cristo se sentía frío, distante, incapaz de tocar la realidad de su hija enferma. La fe, que siempre había sido su refugio, se había convertido en una carga. Madre, ¿por qué? ¿Por qué mi niña, que es tan pura, tiene que sufrir así? Yo te he sido fiel, he comulgado cada semana, he hecho mi parte. ¿Por qué no actúas? ¿Dónde está tu poder en esta hostia si no puede curar a mi hija? Murmuraba Ana en la oscuridad de su habitación, mientras el pequeño crucifijo sobre su mesita de noche parecía mirarla con una tristeza infinita. Sofía, en su inocencia, preguntaba: «Mamá, ¿cuándo voy a poder correr y jugar como los otros niños?». Ana le sonreía, pero su corazón sangraba. La tensión alcanzó su clímax la noche antes de la última revisión médica, una cita que, según los especialistas, solo confirmaría el empeoramiento irreversible de Sofía. El hospital había sido incapaz de encontrar un donante. La esperanza se había agotado. Ana estaba sentada junto a la cama de Sofía. La niña dormía, su respiración era superficial y laboriosa. El pequeño cuerpo, que antes era vibrante, se sentía frágil como un cristal. «Hija», susurró Ana, acariciando el cabello fino de Sofía, «mañana tenemos que ir al doctor, pero ya no tengo esperanzas. He rezado, he llorado, he suplicado. No sé qué más hacer». En ese momento de desesperación absoluta, Elena, su vecina y una mujer de una fe simple pero profunda, se acercó a la casa. Entró sin llamar, sus ojos llenos de una compasión que no necesitaba palabras. «Ana», dijo Elena, sentándose a su lado, «sé lo que estás sintiendo, pero Dios no abandona. Mañana, antes de ir al hospital, ven conmigo a la misa de la mañana. Y cuando comulgues, no pidas nada, solo adóralo en silencio. No te quedes en tu cabeza. Quédate en tu corazón. El milagro no siempre se grita, a veces se gesta en el silencio más profundo». Ana miró a Elena. La idea de adorar en silencio en lugar de pedir un milagro le pareció extraña, casi un sinsentido. Pero la paz en el rostro de Elena era tan real que Ana, sin fuerzas para pelear más, asintió. A la mañana siguiente, Ana y Elena llegaron a la pequeña parroquia de San Benito. La iglesia estaba casi vacía. Ana se arrodilló, su mente todavía un torbellino de miedos y preguntas. Al llegar el momento de la comunión, Ana se acercó al altar. El padre Miguel, el párroco, un hombre de pocas palabras pero de gran santidad, le dio la hostia.
Al comulgar, Ana cerró los ojos. Por primera vez en meses no hubo palabras, no hubo peticiones, no hubo exigencias, solo un silencio abrumador. En ese silencio, Ana sintió la presencia, no como una idea, sino como una realidad tangible, un calor que se extendía desde su pecho hasta cada fibra de su ser. Se sentó en su banca e inclinó la cabeza. No rezó, simplemente adoró. Adoró la presencia eucarística dentro de sí, el cuerpo y la sangre de Cristo. En ese acto de rendición silenciosa, Ana entregó a Sofía. No la pidió para sí, la ofreció a Dios. Y al hacer esa ofrenda sintió una paz que no tenía explicación lógica, una paz que trascendía todo el dolor. En ese momento de profunda adoración, Ana sintió un impulso inquebrantable. Al levantarse de su banca, su cuerpo se sintió extrañamente ligero, casi etéreo. Elena la observó, sorprendida por la transformación en el rostro de Ana. Ana caminó hasta la sacristía. Padre Miguel, dijo Ana, su voz era un susurro pero cargada de una extraña autoridad. Necesito una cosa que no he pedido en años. Necesito llevar la comunión a mi hija Sofía. Ella está muy enferma y siento que el Señor quiere ir con ella. El padre Miguel la miró. Rara vez daba la comunión a domicilio, pero había algo en los ojos de Ana, una luz que no había visto antes. Asintió y preparó el copón con una hostia consagrada. Llévasela con fe, Ana, dijo el sacerdote, que el Señor la bendiga. Ana regresó a casa con el Santísimo en sus manos. Entró en la habitación de Sofía. La niña dormía, su cuerpo estaba aún más frágil. Ana se arrodilló junto a la cama de su hija. Abrió el copón. Hija, susurró Ana, su voz llena de un amor que venía de lo más profundo de su ser. El Señor ha venido a verte. Te traigo a Jesús. Con una delicadeza infinita, Ana puso la pequeña hostia sobre los labios de Sofía. La niña, que estaba en un sueño profundo, sin embargo, abrió ligeramente la boca y, como por instinto, tragó la hostia. No hubo tos, no hubo esfuerzo. La consagrada se deslizó con una suavidad inexplicable. Ana se quedó arrodillada, contemplando a su hija. El silencio llenó la habitación. No había palabras, no había ruido, solo Ana, Sofía y la presencia real de Jesús. Y entonces sucedió. El pequeño cuerpo de Sofía, que había estado frío y frágil, comenzó a irradiar un calor suave. Su piel, que había estado pálida y translúcida, recuperó un tinte rosado. Su respiración, antes superficial, se hizo más profunda y rítmica. Ana puso su mano sobre la frente de Sofía. La fiebre había desaparecido. En ese momento Sofía abrió los ojos. No eran los ojos de una niña enferma y cansada, eran los ojos de una niña llena de una energía renovada, brillantes y llenos de vida. Mamá, susurró Sofía, su voz clara y fuerte. Tuve un sueño. Jesús vino a verme y me dio un pedacito de sol. Ana, incapaz de articular palabra, solo pudo abrazar a su hija. No había una explicación lógica. No había un estallido de luz ni una voz del cielo. Solo un milagro silencioso, gestado en la humildad de la Eucaristía. Horas después, en el hospital, los médicos estaban estupefactos. Los resultados de los análisis de sangre de Sofía mostraban una remisión completa de la enfermedad. El recuento de médula ósea era normal. El sistema inmunológico de Sofía estaba funcionando perfectamente. Señora, dijo el doctor Ramírez, el especialista jefe, con incredulidad en su voz, no hay explicación científica para esto. Es como si la enfermedad nunca hubiera existido. Es un milagro médico. ¿Qué pasó? Ana sonrió, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud. Solo comulgué, doctor. Y después le llevé un pedacito de sol a mi hija. La vida de Ana se transformó. Sofía no solo se curó, se convirtió en una niña fuerte y saludable, corriendo y jugando con los otros niños. Ana dejó de ser la maestra de escuela y, con la ayuda de la comunidad, fundó un centro de apoyo para familias con niños enfermos, enseñándoles no solo a luchar, sino a confiar en el poder silencioso de la Eucaristía. Ana, la mujer de la fe formal, se convirtió en la apóstol del Santísimo. Su testimonio no era de una curación milagrosa, sino del poder transformador de la presencia real de Cristo. Ella les decía a todos, el milagro más grande no es que Dios haga lo que le pedimos, sino que Dios se entregue a sí mismo en el silencio de la hostia para transformarnos desde dentro. No hay dolor que Él no pueda tocar, no hay enfermedad que Él no pueda sanar, si le permites entrar en tu silencio y actuar en ti. Sofía, ya adulta, se convirtió en una médica dedicada, siempre recordando el pedacito de sol que la curó. Su vida, un testimonio vivo de que el poder de la Eucaristía no se mide en milagros ruidosos, sino en la transformación silenciosa de corazones y cuerpos.
La historia de Ana nos revela una verdad demoledora y esencial. No hay voz más poderosa para el cielo que el silencio de un corazón que adora el cuerpo de Cristo. Creemos que debemos gritar nuestras peticiones, cuando lo que Él realmente desea es que aprendamos a recibirlo en la quietud de su presencia. Tu mayor milagro no está en la respuesta a tu petición, sino en la transformación de tu propio corazón en el sagrario de la comunión. ¿Estás agotado de buscar soluciones externas para tus problemas más profundos? ¿Sientes que tus oraciones son solo palabras vacías? No busques más allá, busca la Eucaristía. Si esta historia ha tocado tu corazón y te da la fuerza para probar el poder del silencio después de comulgar, te pido, comparte este video con alguien que ha perdido la esperanza y necesita un milagro. Suscríbete a este canal y deja un comentario contándome cuál es el silencio que hoy por fin le ofreces a Jesús en la comunión. Que la presencia de Cristo te abrace y te sane.